Buenas tardes a todos. Nuevamente otro jueves de formación con la Escuela Nacional de la Defensa. Vamos a esperar que el sistema pueda avisar a nuestros seguidores para que se unan a esta transmisión en vivo, a otro live desde la Escuela Nacional de la Defensa. Un saludo a todas aquellas personas que se están uniendo en este momento, a nuestro querido Víctor para nuestro proceso de formación. E invitamos desde ya al videoconferencista de hoy, el doctor Juan Carlos Pérez Ramos, el defensor público primero del Estado de Yaracuy, en materia laboral. Queremos pedir disculpas porque ya les habíamos avisado a todos que hoy la videoconferencia iba a ser por YouTube. Sin embargo, por razones tecnológicas, no pudimos subir el video a la hora que estaba pautado. Sin embargo, no se preocupen que en el transcurso de lo que queda de la tarde y de la noche estará el video en nuestro canal de YouTube. Voy a aprovechar a saludar a todas aquellas personas que nos están viendo desde Cojedes, a nuestros amigos seguidores, a Carúpano, a Andri, desde Apure también. Buenas tardes. No sé si Juan Carlos ya, vamos a ver si Juan Carlos, ya te envié la solicitud, Juan Carlos. No sé, estamos esperando que aceptes. Desde el Falcón, Anzoátegui, la Defensa Pública Militar también, nuestra amiga Jessica Bolvaider, Amazonas, desde Chile también, un gran saludo a nuestros amigos de Chile, Mora, creo que ya desde el Táchira también se están uniendo, Quintero, Mendoza, el Capitán Veranda, desde Guasguadolito, desde Miranda, Nueva Esparta, un gran saludo a todos. Bueno, ¿Me yo no puedes ver, veo, doctora? no te veo, pero sí te escucho muy bien. Ok, déjeme revisar qué es lo que está pasando por acá con la... De- exacto. De todas maneras, desde la Defensoría Pública Indígena, también desde el Estado Zulia, se están uniendo Yaracuy, Mérida, un gran saludo para Ovalles, para Carlos Ovalles, nuestro amigo de aquí de Caracas. Barquisimeto también presente, el coronel Mario Sánchez, Ciudad de Guayana, Estado Bolívar, Berfer, que siempre ha sido una persona constante con este tipo de formación de la escuela, Acarigua Portuguesa. Vamos a esperar que Juan Carlos pueda subsanar ese pequeño problema técnico. Y desde Amazonas, por supuesto, vuelve a Apure aquí a saludar. Nueva Esparta, aquí está. Ver, aceptar. Los Teques, Margarita, Táchira, Defensoría Pública. Ok, yo creo que Ahora ya, sí me veo por allí, doctora. ahora sí, perfecto. Ok, bueno, una vez más, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen, a todo nuestro personal de la Defensa Pública y de otras instituciones que nos han acompañado cada jueves en este jueves formativo o en este jueves con la escuela, como yo lo he llamado. La semana pasada yo decía que habíamos construido el plan piloto de formación para entrar en un nuevo plan de formación con mucho más fuerza gracias a ustedes. Porque como yo siempre lo he dicho, ustedes son nuestro motor y nuestro incentivo para continuar adelante. En el día de hoy teníamos programada la videoconferencia a través de nuestro canal de YouTube, pero como lo dije anteriormente, tuvimos unos problemas tecnológicos que no nos permitieron empezar a la hora que teníamos pautado. Sin embargo, como quiera que nosotros un gran compromiso con todos ustedes, ni siquiera los problemas tecnológicos nos van a parar.
Para Nosotros nada. seguimos adelante porque nuestra tarea, nuestra misión es difundir el conocimiento, es propiciar este tipo de espacio para el intercambio de ideas. Y qué mejor manera que empezar esta nueva etapa de formación en línea de la Escuela Nacional de la Defensa Pública que conmemorar el mes aniversario de nuestra querida institución a través de nuestro personal que es excelente, de ese talento humano que como Juan Carlos Pérez Ramos tenemos aquí con nosotros para que visibilice cuál es la parte de su competencia que es la laboral y cómo en este momento es tan importante esa comunicación efectiva del patrono trabajador. Entonces, Así mismo es, doctora. sin más preámbulo, bueno, Juan Carlos, tú eres el que conoce la materia, te voy a acompañar, pero estoy aquí. Desde la Escuela Nacional de la Magistratura también está por aquí José, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Esto es como un abreboca, ¿verdad? Juan Carlos va a exponer brevemente o el tiempo que tú quieras, Juan Carlos, porque las cámaras son todas tuyas. Pero esto no quiere decir que el video no vaya a estar en nuestro canal de YouTube. Yo repito, nosotros estamos comprometidos a salir delante de ustedes y aquí estamos. Ni los problemas tecnológicos nos detienen. Cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, cuando uno tiene constancia, cuando uno hace con amor las cosas fluyen y salen. Así mismo es, doctora. Y bueno, primeramente agradecerle a usted, a la escuela, por el apoyo tan efectivo que nos ha dado todos los funcionarios, no solamente los funcionarios de la defensa pública, sino creo que a todas las personas que han acudido a estos llamados de formación, que son el público, otros organismos que están pendientes de nosotros e incluso los trabajadores, porque tenemos muchos seguidores que son trabajadores de empresas públicas y privadas que también siguen a la escuela y se están formando con nosotros acá. El día de hoy tocamos un tema importante. Sí, los abogados privados. También que forman parte también del sistema de justicia. Y se están formando con nosotros a la par. Quería abrir este tema con algo muy importante, y es que la comunicación laboral efectiva ha sido un tema que las personas, los patronos y los trabajadores han dejado de lado. Siempre toman por sentado la comunicación efectiva porque creen que pueden hacer cualquier tipo de interacción y con esa interacción es suficiente para poderse comunicar. Nada más alejado de la realidad, porque la comunicación laboral efectiva necesita tener un protocolo a seguir para poder cumplir con las normas que están establecidas en la ley. Hablando de esto un poco, tenemos que ampliar lo que es referente a la comunicación efectiva del patrón hacia el trabajador y del trabajador hacia el patrón. Es muy común observar cómo los trabajadores incumplen las normas de comunicación con respecto al patrono, pero más que todo yo lo llamo un poquito de flojera que tiene algún trabajador de no redactar, porque lamentablemente nos hemos dado a la tarea de dejarle toda la responsabilidad al patrón. Como trabajadores le dejamos toda la responsabilidad al patrón, cosa que es lo peor que puede hacer un trabajador, porque muchos de ellos tienen la visión de que el patrono es su enemigo, por decirlo de algún modo, y sin embargo le dejan toda la responsabilidad al patrono del cuidado y revisión de la estabilidad del trabajador, cosa que no debe ser así. El trabajador es el que tiene que llevar su control, su seguimiento a cada una de aquellas necesidades que se le presentan y a la exigencia de los derechos. Hablando de esto, muchas veces pasa cuando se solicitan las vacaciones, que el trabajador las pide de boca y algunos patronos se la dan de boca. Y esto ha generado una cantidad muy grande de problemas a nivel de inspectoría del trabajo, porque de repente el trabajador se va y nos aparece un patrono diciendo que el trabajador abandonó su puesto de trabajo. Y cuando le exigimos al trabajador dónde está tu constancia de haber ido y de haber exigido tus vacaciones y de haberlas recibido, pues no la tiene. Y aquí comienza la gran cruz, el vía crucis del trabajador y del abogado que lo va a defender para poder demostrar que sí existió la concesión de esas vacaciones. Eso como un pequeño punto, pero de aquí se amplía muchísimo más. Hay responsabilidades incluso que toca al patrono, como la responsabilidad del recibo de pago.
vamos a hablar de ese de recibo de pago, que es obligación y que está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores, para poderse exigir a través de responsabilidades en cuanto al patrono. Eso es el artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores, donde se exige que debe existir un recibo de pago. Sin embargo, muchos patronos, es común observar cuando nos indican que les es muy oneroso el poder generar un recibo de pago, o que no pueden generarlo por el problema que tienen con el papel, la impresión. Sin embargo, ellos no toman en cuenta que existen hoy en día muchos mecanismos electrónicos y digitales bajo los cuales se puede presentar un recibo de pago. Estos incluso, como vamos a hablar, no sin hacerle propaganda, pero para hablar de uno de ellos, el Gmail, cuando se registra como un Gmail empresarial, puede dar constancia de recibido, es decir, el patrono puede emitir un recibo y el sistema automáticamente va a notificarle si esa persona lo recibió y lo abrió. Ahora, que entendió o que comprendió el contenido es otra cosa, pero por lo menos lo abrió y lo recibió. Y esta constancia queda en constancia del patrono, y este puede llevar su control de quién lo recibió y quién no lo ha recibido. De esta forma salva la responsabilidad, porque muchos patronos pretenden considerar que cuando se presenta un problema judicial o administrativo ante la Inspectoría del Trabajo o ante los tribunales competentes, el hecho de no haber emitido un recibo va a hacer que el trabajador dude sobre su salario. Cuando la última parte del artículo que ya mencionamos, que es el 106, indica que el incumplimiento de la obligación de generar el recibo hace presumir, salvo prueba en contrario, el salario alegado por el trabajador. Es decir, el no cumplir con una comunicación laboral efectiva va a jugar en contra del patrono en ese momento. Entonces, no solamente cuando hablamos de las responsabilidades, vamos a hablar también un poquito de la relación común de trabajador y patrón. Porque cuando hablamos de una comunicación laboral que no es efectiva, es cuando se genera una relación tóxica entre trabajador y patrón. Estas relaciones tóxicas son muy comunes en el día a día, en mi devenir diario como defensor público laboral, los observo mucho. Cuando me llega el trabajador y me indica, doctor, es que yo no me llevo con mi patrono, yo no quiero verlo, yo no le quiero hablar. Esto surge es a raíz de que no existe una definición real de cuál es la función de patrono y trabajador. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, doctora, de algo que comúnmente yo les indico a los trabajadores cuando llegan a mi oficina. Y es algo que yo les digo todo el tiempo. Su patrono no es su papá, no es su mamá, y su deber no es cuidarlo 24 horas del día, ni sanquearlo a usted para que justifique sus ausencias. Es deber del trabajador justificar sus ausencias, independientemente de la forma que sea. Esa es una comunicación laboral efectiva. Si yo me comunico efectivamente con mi patrono y solicito mis permisos por escrito, los hago con suficiente tiempo de antelación. Y además de eso, justifico la ausencia, porque no quiere decir que yo tenga un permiso, por ejemplo, hablando de un permiso de obligatoria concesión, que mi patrono me lo tenga que conceder, no quiere decir que yo no deba justificarlo. Yo debo justificar independientemente de que lo haya solicitado previamente, de que sea de obligatoria concesión, yo tengo que consignar por escrito mi justificación de ausencia para que conste en mi expediente y además me sirve a mí el día de mañana como trabajador por si acaso hay algún error administrativo y de repente aparece un descuento de nómina o un bono que no se pagó a tiempo. Entonces, ¿para quién es la comunicación laboral efectiva? ¿Juega a favor del patrono? ¿Juega a favor del trabajador? Juega a favor de ambos. El ser sincero. De ambos. El ser sincero, porque si llevamos un control real, administrativo, de las comunicaciones entre trabajador y patrono, mal puede existir alguna falla en el trabajo, en la comunicación y en el generar expectativas para mejorar el sistema de trabajo. Ahora bien, si nosotros no recibimos comunicaciones, porque pasa mucho, doctora, eso pasa muchísimo. En el área pública pasa más. Sin embargo, en el área privada cada día se está viendo la cantidad de patronos que no quieren recibir las comunicaciones. Dicen, no, yo no te voy a firmar eso, yo no te lo voy a recibir.
cuando esto está jugando en contra del patrono en ese caso. El no recibirlo genera, si el trabajador lo hace adecuadamente, genera en el que vaya a revisar esa situación, bien sea el inspector del trabajo o sea el juez, genera una posición de que no se guarda la buena fe del patrono, de que el patrono tiene una buena fe. ¿Por qué? Porque no quiso recibir la comunicación. Si es una comunicación de mero trámite, recibirla no implica respuesta o aceptación, solamente lo recibe para su trámite. En el caso de los trabajadores pasa mucho que hay trabajadores que temen al patrono o temen en consignar una notificación o consignar una solicitud, porque creen que el patrono va a ir en contra de ellos. Si es una comunicación de trámite, deberían poderla consignar dentro de su departamento correspondiente. Hay una escala para poder entregar. Y esa es otra cosa que muchas veces los trabajadores olvidan. Que tenemos una ley orgánica de procedimientos administrativos en el caso del sistema público y que tenemos un sistema de jerarquización administrativa del privado. Es decir, existen los jefes en escala. Y en el área pública existe la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Cuando hablamos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, todo trabajador y todo patrono tiene que saber, siendo del área pública, que en los artículos 2, 3, 4 y 5 establece lo que es la obligación de recibir cualquier comunicación que sea presentada hacia la persona con su nombre o cargo, y que ésta debe recibirse y contestarse dentro de los 15 días hábiles siguientes. Si no se contesta en los 15 días hábiles siguientes, se abre el silencio administrativo, se entiende un no tácito, la negativa tácita a lo que pidió, y entonces le da la oportunidad al trabajador de que acuda a los recursos correspondientes a partir del artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y al final de todo esto, agotada la vía administrativa, el trabajador tendrá la opción de irse a la vía judicial. Y todo esto por no contestar una comunicación o por no recibirla, porque en todo caso fue por no recibirla. Y en el caso del área privada, tenemos un nivel de jerarquía donde el trabajador tiene un superior inmediato, sobre él tiene un jefe y así sucesivamente hasta llegar a la máxima autoridad. Y el trabajador, cuando necesite presentar una comunicación, debe cumplir con esa etapa de jerarquización. Debe llevárselo el primero, si no lo recibe, debe dejar nota de por qué no se lo recibe, de qué fue lo que expresó ese superior inmediato, fecha, hora y lugar, y subir esa comunicación hacia la siguiente instancia. Y así hasta que alguien lo reciba. Si nadie lo recibe, la última instancia, que después de haber agotado esta escala, es ir a su sindicato y tratar de que el sindicato ejerza su función y cumpla con la comunicación debida. De lo contrario, si tampoco puede surgir ningún tipo de respuesta a través de esto, el trabajador tiene la opción de ir a la Inspectoría del Trabajo y generar las acciones que a bien tenga. Pero todo esto por no recibir una comunicación. Entonces, yo creo que es falta también de formación a los patronos, a los jefes de recursos humanos y a los superiores inmediatos de qué es lo que significa recibir una comunicación y qué es lo que implica el no hacerlo. No sé si se le ha presentado en alguna oportunidad, doctora, algo similar dentro de tantas funciones que usted ha tenido, una función supervisora, donde de repente un trabajador le presentó una comunicación y usted dijo, ya va, déjame revisarlo. Vamos a tramitarlo, pero déjame revisarlo. Claro. Sí, yo creo que a todos en algún momento se nos ha presentado algo como eso, ¿no? Recientemente yo, como presidenta de la Junta de Condominio, además, también, aparte de directora, sí, también soy presidenta de la Junta de Condominio de donde vivo, y una de las personas que no se puede decir que es trabajador nuestro, sino que nos presta un servicio de limpieza, solicita pues un aumento de sueldo. Pero, bueno, dice el sueldo, pero eso es como una contraprestación de un servicio que nos está prestando. Por eso es que este espacio es importante, Juan Carlos, para que tú dejes claro no solamente cómo debe existir esa comunicación, sino que yo también en este momento quisiera saber cómo se está manejando esas relaciones entre patrono y trabajador en época de pandemia. ¿Cómo está fluyendo? Porque obviamente los tribunales, lamentablemente ahorita tenemos una paralización de los tribunales laborales. Están en el trabajo. Pero además, cuando un patrono que tiene una empresa, por ejemplo, en este momento de pandemia,
no está devengando el dinero, pues de siempre, no tiene las ganancias, vamos a decirlo así, y decide despedir a un trabajador. O sea, porque tenemos una situación donde Es una situación no muy haber especial. despido. Es una Es muy situación especial. especial y única porque, sin embargo, que tenemos las leyes que protegen a los trabajadores y que les dan Ajá. una estabilidad absoluta sobre todas las circunstancias que están sucediendo hoy en día. También hay que ver la posición patronal, porque no todo patrono puede sustentar un salario por sécula seculorum, por toda la vida. Hay patronos que de repente se insolventaron a través de esta pandemia y no tienen cómo costearlo. Allí lo que normalmente les sugiero yo al momento de producirse la asesoría de los trabajadores cuando acuden a mí por vía telefónica, porque se están atendiendo vía telefónica las asesorías de trabajadores e Eso incluso es algunos importante. patronos, sí, algunos patronos también se está tomando la asesoría. Y yo les indico a los trabajadores, pero ya va, ¿tú quieres volver a trabajar con ese patrón? La gran cantidad de trabajadores me responden que no, que después de que hay una afrenta o un despido no quieren volver con ese patrón. Entonces le digo, bueno, la vía más idónea en estos momentos es hacer uso de los medios alternos de resolución de conflictos y Que garantizar que además por lo lo prevé la menos Constitución. exactamente tienen carácter constitucional. Y esto permitiría por lo menos solventar desde el punto de vista económico unas prestaciones sociales justas para que el trabajador pueda sustentarse mientras consigue otro modo de sustento. Porque lamentablemente podemos decirle, sí, vamos a hacer un reclamo ante la inspectoría o ante tribunales. Si bien es cierto, los organismos no están garantizando el derecho de acudir a ellos, lamentablemente no podemos procesar en estos momentos ningún tipo de solicitud a menos que sea una emergencia. Y en estos casos, ese despido en ese momento quedaría como en suspenso, un poco en suspenso, mientras se termina de ubicar el personal que pueda ir o hacer las gestiones de notificación, lo cual está restringido por la pandemia. Entonces les sugiero generalmente a esos trabajadores, vamos a sentarnos a negociar unas prestaciones sociales justas para que tú tengas tus prestaciones y ahorres el tiempo, porque el hecho de interponer una demanda por calificación de despido o por despido injustificado, reenganche y salarios caídos, esto implicaría mucho tiempo donde el trabajador tampoco estaría percibiendo ninguna cantidad de dinero. Y mientras tanto, su realidad, ¿qué? Porque hay que tocar también esa parte, la realidad del día a día de ese trabajador. Así como hay que ponerse en los pies del trabajador, hay que ponerse en los pies del patrono también. Y hay que establecer cuáles son los mecanismos más justos para que el trabajador no se vea desatendido, pero tampoco vayamos a sobreexigir a un patrono que de repente no pueda No tiene la económicamente capacidad. sustentarse. No lo tiene en estos momentos. Entonces, estos se están yendo, muchos patronos se están yendo a un cierre técnico tácito porque no pueden tampoco acudir a la sede de inspectoría muchas veces porque no tienen Claro. tampoco las cantidades para pagar a un abogado privado que los pueda asistir en esas sedes. Es decir, que en este momento tan atípico, porque es una situación específica, atípica, Sí. ahí debe existir no solamente una comunicación más fluida, sino que se ha hecho, según tu experiencia, de los mecanismos alternos a la resolución de conflictos. Sí, se están haciendo mucho uso de ello. Al igual que también está pasando mucho que algunos patronos, no todos, porque muchos patronos son sinceros, hay patronos muy realistas a lo que está pasando el día de hoy con los trabajadores y tratan de ser justos con ellos. Pero también hay patronos que tienden a buscar las salidas alternas, a buscar medios alternos que no son los más adecuados, tienden a ser muy inventadores. Al, por ejemplo, decirles a sus trabajadores, mira, pero es que yo solicité a la Inspectoría del Trabajo un cierre técnico y yo tengo un cierre técnico preparado. Lo cual es falso porque tiene que tener una constancia de la inspectoría que le indique que fue autorizado el cierre técnico, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces quieren obligarlos a cerrar el cerco para el trabajador para que ellos firmen a juro una renuncia, cuando lo más adecuado es ser sincero, mira, no me está produciendo, no puedo producir, vamos a sentarnos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo. Es más factible para el trabajador irse con la mente clara de que va a ir a un acuerdo porque la empresa no está produciendo, a decir, la empresa me quiere embromar o el patrono me quiere hacer una jugarreta. Y entonces esto aumenta la división entre patrón y trabajador desde el punto de vista de la psique.
Porque los puntos personales se los lleva el trabajador a todos lados. Siempre Claro. puede llegar el trabajador a la inspectoría a decir, mira, pero es que mi jefe me maltrató. O puede ser al revés, puede llegar el patrón y decir, no, pero es que este trabajador es un trabajador de los que no se puede soportar y de esas personas que me anda acosando de todos lados. De ambas cosas se han visto en este mundo del señor, doctor. Ahora, Juan Carlos, por aquí alguien pregunta, Rosman, Ujú. ¿está la situación entre los trabajadores del sector público en el área hotelera? ¿Nos pueden despedir si no vamos a laborar? Bueno, ahí tienen que revisar. Lo primero es que no pueden ser despedidos sin justa causa. Volvemos a caer en lo mismo previamente establecido. No pueden ser despedidos sin una justa causa. ¿Qué es lo que está pasando para el área pública? En el área pública hay un mantenimiento de los salarios de los trabajadores que han quedado en un stand-by. Se le está haciendo pago a los trabajadores y algunos están cubriendo guardias. Vamos a hablar de un ministerio, sin nombrar cuál es, pero que está generando guardias para sus trabajadores, desde obreros hasta los profesionales. Entonces, estas guardias son limitadas, son guardias un día a la semana, 2 días a la semana. ¿Qué pasa cuando este trabajador no va ni siquiera a esa guardia de un día o 2 días a la semana? Allí sí está incumpliendo porque está faltando, ahí está abandonando su puesto de trabajo, porque es una guardia que debe cumplir. ¿Qué pasa allí si el trabajador siente que no puede asistir o está limitado por alguna circunstancia que le está aconteciendo o simplemente se siente que va a ser, que es vulnerable al contagio del COVID? El trabajador tiene el deber de presentar por escrito a su patrono cuáles son las excusas bajo las cuales presenta su ausencia para justificar su ausencia y quede constancia de que el patrono lo tiene por escrito y no puede el día de mañana generarle un despido injustificado. Ahora bien, pasa mucho también que hay cierres írritos o despidos injustificados que se están produciendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Bueno, decidir entre una de dos cosas, porque una de las cosas que se le dice a los trabajadores hoy en día en la defensa pública en materia laboral es que usted tiene un abanico de opciones. Yo se las presento, pero yo se las presento las opciones con sus consecuencias. Y es usted quien va a decidir de conformidad con su realidad qué es lo que va a tomar por opción. Entonces, entre ellas está, bueno, vámonos a la inspectoría a hacer la solicitud o que usted haga la solicitud de reenganche y pago de salario caído. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, va a pasar este tiempo así, usted va a tener que esperar esto, mientras tanto usted no va a tener un salario, va a tener que buscar otras formas de ingreso, etcétera, etcétera. Uno le va explicando cuáles son esas consecuencias de ir a esa vía. O vámonos de repente a tribunales, ya no quieres hacer nada por allí, pues en tribunales se puede hacer un reclamo de prestaciones sociales y otros beneficios de ley. Tiene su lapso de tiempo, vamos a hacerlo de esta forma. Consecuencias, bueno, que igualmente como hiciste en la inspectoría, va a haber un tiempo largo en que de repente no vas a percibir salario. Negociación, bueno, la negociación es un proceso bajo el cual ambas partes ceden sus pretensiones para llegar a un mutuo acuerdo. Entonces el trabajador muchas veces cree que va a tener una cantidad que alguien le señaló, porque siempre hay un amigo que trabaja en ciertos sitios, siempre hay un colega que está por allí rezagado, que tiene de repente algún interés y le dice al trabajador, tú tienes una expectativa de tanta cantidad de dinero. Cuando llega ese trabajador a la negociación, quiere la cantidad de dinero. No va a aceptar menos porque ya trae una expectativa. Expectativa, claro. Y lamentablemente esa expectativa no puede ser satisfecha por el patrono. Entonces, cuando llegan a una cantidad inferior, siempre van a pretender pensar que hubo algún efecto secundario o algún mal manejo del derecho por parte del defensor o por parte del patrono en ese caso. Cuando lo que debe hacer el trabajador es tener la información clara y veraz. Y por eso es que yo les indico, bueno, esto es el punto donde se va a partir la negociación. Esto puede bajar, ¿ok? Pero tú lo que tienes que tratar es de no cerrarte a una posibilidad inferior a tal cantidad. Generalmente le sugiero una cantidad superior al 50% para que no se sientan desprotegidos en su derecho laboral. Perfecto. Pero fíjate tú, una persona que nos está siguiendo, que nos está viendo, y Sí. está diciendo, está haciendo un comentario que estoy totalmente de acuerdo, que la situación actual que vive nuestro país en ocasión a esta pandemia ha llevado tanto al trabajador como al patrono a tener más comunicación y a ser incluso más solidarios, Juan Carlos.
porque esto es una situación que nos atañe a todos, independientemente de tu posición como patrono o de tu posición como trabajador. Yo pienso que es eso, que esta nueva normalidad, vamos a llamarlo de esta manera, ocasionada por la pandemia, nos ha llevado a nosotros a reinventarnos e incluso a cambiar nuestro modo de vida, nuestro modo de dirigirnos a los demás. Entonces, Sí. en un momento en que hay tantas dificultades, no podemos tratar, el llamado es a la solidaridad, como dice el comentario. El llamado es a entender que tanto tú como patrono tienes tus problemas y yo como trabajador Trabajador también lo tengo. Y aunque tratar de llegar a un consenso. claro, aunque siempre tú pienses que el patrono por serlo tiene como más, vamos a decirlo, tiene más recursos que tú como trabajador, pero tú no sabes cuáles son los compromisos también de esa persona, porque tú como trabajador los tienes. Sí. Entonces, es el llamado a esa, no solamente la solidaridad, sino hacer uso en este momento de esos De los medios mecanismos alternos. de resolución. Sí, los de medios conflictos. alternos de resolución de conflictos son los que están guiando hoy en día la resolución real y satisfactoria para los trabajadores y para los patronos también. Porque una cosa de las que hago uso todo el tiempo en la defensa pública es de eso, los medios alternos de resolución de conflictos. Con los patronos del área privada ha resultado mejor los medios alternos de resolución de conflictos antes de llegar a cualquier instancia judicial. Es decir, de un porcentaje que yo tengo de casos, que tengo alrededor de 230 causas activas, mire, yo creo que un 60% se están solucionando cuando son de patronos privados a través de los medios alternos de resolución de conflictos, sentarnos a negociar. Lo que pasa es que también hay que saber tocar las sensibilidades de ambas partes. Cuando te llega un trabajador a tu instancia como abogado o como defensor en materia laboral, el trabajador trae una carga anímica, trae una carga emocional y es muy difícil sentarlo a carear con el patrono porque no va a llegar a ningún acuerdo. Traen una carga emocional ambos. Entonces yo trato en lo posible de tocarlos por separado. Nomás sentarnos con usted a conversar, se desahogue todo lo que tiene que desahogarse y ahora vamos a determinar lo técnico jurídico. Y después me siento con el patrono de igual forma, dejo que se desahogue y después vamos a lo técnico jurídico. Ok, la ley me indica Eso es esto, muy usted le importante. debe esto. Eso es muy importante. Fíjate que hemos aprendido tanto de Víctor Méndez, no sé si está ahorita, Sí. a él nos saludó hace rato, de lo que es la empatía, ¿no? Y de lo que como tú como defensor vives día a día cuando el usuario asiste a tu despacho para que tú eh, te, o sea, para que tú lo escuches sencillamente. Sí. Tienes su expectativa, obviamente, de que tú resuelvas el conflicto. Pero gran parte de ese conflicto es sencillamente que tú lo escuches. Y con el caso que tú, en particular, en ese caso hipotético al que tú estás haciendo referencia, Sí. son contrapartes, porque el patrono tiene su expectativa y el trabajador también. No los puedes sentar al mismo tiempo cuando ambos tienen esa carga de no saber Emocional. qué hacer en el momento. Exactamente. Desde ya les aviso, esto es una primicia, que el 1 de octubre vamos a contar nuevamente con una videoconferencia con los psicólogos Víctor Méndez y con Reinaldo Ulavarrieta acerca de lo que es la interacción con el usuario por parte de los defensores. Porque Excelente. ya él había hablado de lo que es la carga emocional que nosotros como defensores padecemos, porque como seres humanos, al fin y al cabo, no solamente tenemos que escuchar a quienes se sientan delante de nosotros, sino que también nosotros tenemos una carga emocional particular, personal, que no deberíamos en principio llevarla al despacho, pero que muchas veces nos afecta. Entonces tenemos que tener como ese espacio para nosotros liberarnos de esa situación. Pero mientras tú estás en el despacho, debes tratar lo mejor posible al usuario para que la persona baje el nivel si está alterado y puedas sentir que tú estás empatizando con él, que tú estás compartiendo ese sentimiento que él y esa aspiración que tiene por su condición. En el área social, mi doctora, que tenemos acá en la defensa pública en Yaracuy, tenemos un área donde estamos lo social, está los defensores en materia de
agrarios, los defensores en inquilinarios, los defensores de protección de niños, niñas, adolescentes, y mi persona por la parte de laboral. Y nos encontramos muchas veces con esto. Sí, y nos encontramos con estos usuarios que vienen muchas veces caminando por otras instituciones y que no se les ha prestado la atención debida o no se les ha escuchado bien. Y de repente tú como defensor no le puedes solventar la situación porque ya es tarde para ello, pero puedes prestarle el oído y la atención y mirarlo a los ojos. Porque el usuario... Una caricia al alma, en el hombro, siempre nos hace falta a todos. Una mano al hombre y por lo menos decirle, te comprendo, sé por lo que estás pasando, ojalá te pudiera ayudar más. Ese usuario se va a ir contento así no haya tenido una solución. Decía mi jefa en Caracas, en Valencia, cuando estuve trabajando en el circuito laboral, que tenemos que trabajar como si fuésemos McDonald's. ¿Cómo es McDonald's? Tú llegabas a McDonald's y con una sonrisa tenías que atenderlo, así te estuvieses muriendo por dentro. Y ese usuario, ese justiciable, de repente tú no le pudiste solventar, pero se va a ir contento porque lo atendiste bien y con una sonrisa. ¿Quién sabe cuántas cosas habrá pasado para llegar a ti? ¿Quién sabe si de repente tenga para el pasaje? ¿Quién sabe si habrá comido ese día? Para poder acudir a ti. No lo puedes revictimizar. Porque esa persona ya es víctima de alguna situación. Exacto. Y no puede volver a sufrir por eso. Entonces, ese es lo importante, comunicación, seguir la comunicación, en este caso, del defensor hacia el trabajador, o hacia, en este caso, hacia el usuario. Cuénteme, doctora, ¿qué pregunta tenemos por aquí? Estaban preguntando, actualmente los tribunales laborales están trabajando para casos en específico, ¿no? Solamente en casos de amparo constitucional, si se presentase una emergencia de ese tipo, ellos están bajo un sistema de guardia, igual que todos los tribunales del país, que están recibiendo los casos de emergencia, los casos de amparo para poder tramitar. El resto de casos se encuentran actualmente en suspenso en virtud del no despacho, esperando que se reactiven todo el sistema, esperando cuál va a ser la forma bajo la cual se van a reactivar para poder retomar nuevamente los despachos y la continuidad de las causas que estamos pendientes por seguir. Ok. Ajá. Bueno, mi doctora, hay más preguntas por ahí, cuénteme, aprovechen. Alguien preguntaba aquí del Ministerio de Educación algo, que parece ser que les habían suspendido el sueldo y los obligaban a ir a trabajar. Claro, en la parte pública la situación es totalmente distinta, porque habría que ver cuál es la condición del trabajador. Si es de licenciamiento y remoción, si es, porque puede ser un empleado de confianza, y en todo caso hay lo que existen los recursos contenciosos, ¿no? Sí. Sin embargo, ahí también tenemos que tocar en cuenta lo que hablábamos un poquito antes acerca de las guardias. ¿Tienen o no tiene guardia ese trabajador? Porque la suspensión como tal no debería proceder en estos momentos. Lo que en todo caso muchas veces pasa es que se produce un cambio de modalidad de pago. Porque de repente hay un trabajador que ha dejado de asistir a su puesto de trabajo y el patrono, para obligar que acuda de nuevo, le hace un cambio de modalidad, cambia el depósito en su nómina al depósito en cheque a través de caja, de manera tal que se apersone el trabajador y diga, ¿dónde está mi dinero? Bueno, aquí está su dinero, justifique su ausencia. Pero hay que ver en ese caso particular si tiene o no tiene guardia ese trabajador. Si ese trabajador o trabajadora está de guardia, o sea, tiene un sistema de guardia donde le permiten ir un día a la semana o 2 días a la semana y de repente no lo está cumpliendo. O si es al contrario, si de repente no tiene ningún tipo de guardia de ese modo y le han hecho esa suspensión, tiene que acudir y hacer su reclamo formal por escrito. De todas maneras, también estamos a la orden que cualquier cosa, llamen a los teléfonos que vamos a publicar posteriormente al final del video para podernos asesorar mejor, porque cada caso es particular, no podemos generalizar un caso del Ministerio de Trabajo porque no todos son iguales. En todo caso, Juan Carlos, si esa situación se suscita en cuanto al cambio de forma de pago, el patrono tiene que advertirlo. Pues sí. No, fíjese, en estos casos lo que la norma dicta para poderlo hacer adecuadamente es que primero, ante el producirse la ausencia del trabajador, debería el patrono notificar por escrito al trabajador, epa, estás ausentándote, ¿qué pasó? Una vez que conste en autos en el expediente trabajador que recibió la comunicación o por lo menos cumplieron con llevarla a su vivienda, a su hogar, y que esta fue entregada a un familiar por lo menos en el 2.º grado de consanguinidad,
queda constancia de que ya fue notificado y entonces a partir de allí es que puede proceder el descuento, no es descuento de nómina, procede es el cambio de modalidad de pago, que no se le va a descontar nada, sino que simplemente van a girarse a través de cheque, que cuando el trabajador vaya y consigne su justificación se le entrega su cheque y tiene que solicitar la reincorporación de nuevo de su sistema de cheque a nómina por transferencia. Oh, perfecto. Pero tienen que cumplir con ese paso. O sea, el patrón tiene que notificar también al trabajador, porque hay mucho esa falla de comunicación. Yo le levanto a un trabajador un procedimiento y no lo notifico, o yo le levanto un llamado de atención y no lo notifico. Estamos cayendo en la violación del derecho a la defensa. Claro. Y sabemos por ley, todos los que somos abogados, que cualquier violación a estos derechos a la defensa, al debido proceso, revisten de nulidad absoluta cualquier acto que se pueda estar generando. Nulidad, claro. Sí. Fíjese, aquí también están diciendo, haciendo referencia de que existen numerosos casos en esta época de pandemia en que intimidan y obligan a los trabajadores a firmar una renuncia. A firmar una renuncia. Eso pasa muchas veces. Estos casos son muchas veces los trabajadores acuden a ti, o en este caso a mí, ya cuando la han firmado. Es un llamado a los trabajadores cuando les suceda algo por el estilo. Primero, no deben firmar nada que no estén seguros de hacerlo. Si necesitan, para eso estamos nosotros, los defensores, en las materias competentes, en este caso mía en particular de laboral, para poderles asesorar bien. Muchas veces les presentan una cantidad de dinero, les dicen, toma esta cantidad porque si no, no te va a tocar nada. Y el trabajador no sabe porque no ha ido a ninguna competencia a saber por lo menos cuánto le toca realmente. Lo de la intimidación, el trabajador no realmente lo pueden psicológicamente como que hostigar un poco para que haga eso, pero el trabajador nunca lo van a obligar físicamente. O sea, no lo van a obligar con una mano, fírmame la renuncia. Y el trabajador siempre se puede negar a hacerlo. No quiero, yo quiero es mi reivindicación laboral. No, que te vamos a hacer esto, lo otro. Y el trabajador tendría que tener la suficiente autoestima para decir, no, pero es que están los canales regulares, yo sé dónde estoy parado. El problema que aquí se presenta es cuando el trabajador no sabe dónde está parado, quién es ni qué hacer. Cuando yo comienzo mis disertaciones, cuando me toca dar clase, una de las primeras cosas que yo le hago a los trabajadores es preguntarle, vamos a hacer una pregunta filosófica. ¿Quién eres? Y no es de quién soy como persona, es quién soy como funcionario, si soy funcionario fijo o contratado, soy empleado público, qué es lo que soy privado, tengo estabilidad, no tengo, qué ley me ampara. Esas son las preguntas que debe hacerse un trabajador cuando comienza a trabajar en cualquier sitio. Lamentablemente el trabajador muchas veces se alumbra con el dinero que le ofrecen y no ve más nada. Entonces se olvida que existen normas, reglamentos e incluso hay trabajadores que tienen hasta 20 años dentro de una institución o una empresa y nunca se han leído el reglamento interno para poder saber qué cosas pueden cometer mal o qué cosas deben hacer bien para evitar cualquier falla en la comunicación y en su sistema de trabajo ordinario. Entonces, en estos casos particulares, tenemos que tomar en cuenta eso, que este trabajador sepa dónde está parado para evitar que lo vayan a obligar a firmar una renuncia que no es legal. Porque después que ya firma la renuncia, no tanto que la firme, que la suscriban, porque muchas veces dicen, no, firme la renuncia, pero te dieron un formato, no, me dijeron qué es lo que tenía que escribir. Y una renuncia manuscrita tiene mucho valor para el patrón en esos casos. Porque no se puede negar que la firma o la huella, o en todo caso que el tipo de letra no era del trabajador. Entonces, el trabajador tiene que saber dónde está parado al momento de llegar a una reunión con recursos humanos. Claro está, ahí volvemos a caer en lo que hablábamos al principio. Muchas veces se juega a tener una ruptura de relación para que el mismo trabajador no quiera estar con ese patrono, porque va a decir, ajá, entonces me quedo en un sitio donde no me quieren, ¿cuáles son mis consecuencias a futuro? Porque tú puedes ir como trabajador a consultar con un abogado o con un defensor público, pero yo no estoy 24 horas en el hombro del trabajador para cuidarlo. Entonces el trabajador puede pasar por muchas cosas y él no va a estar 24 horas llamando, mire, ¿qué me pasó esto? Me pasó aquello otro, me miró feo, me respondió mal o no me dejaron estacionarme. Entonces, claro, el cúmulo de circunstancias que puede vivir un trabajador lo van a llevar incluso a renunciar al poco tiempo de haber logrado una reivindicación. Entonces es algo de contextualizar bien la situación de ese trabajador particular.
tocar los Mira, puntos. Muchas veces en mesa de diálogo podemos llegar a acuerdos, doctora, donde el trabajador como tal y el patrono dicen, pero es que aquí había una falta de comunicación. Yo he logrado, gracias a Dios, en algunas instituciones y públicas, para que usted lo sepa, llegar a un consenso donde el trabajador y el patrono han tenido que decir, perdón, me equivoqué, no creí que estuviese a llegar hasta acá, vamos a continuar nuestra relación de trabajo. Y se reanuda la relación de trabajo armoniosamente, porque les hago chequeo, los llamo posteriormente, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntame, el expediente está cerrado, pero quiero saber cómo vas. Y gracias a Dios han mira, logrado un buen acuerdo. qué bueno. Sí, insistir en los mecanismos alternos de resolución de conflictos, que además son mecanismos que están previstos no solamente en la Constitución, sino en todo el estamento jurídico con el que contamos. Por aquí está previsto, si la defensa pública de Falcón, coro punto fijo, hay defensores públicos en materia laboral. Bueno, tengo entendido que había un defensor provisional. Sí, creo que tenía entendido que había un defensor en materia, auxiliar en materia laboral, pero no estoy seguro porque durante estos últimos años ha habido con movimientos de personas que de repente... De todas maneras, como nosotros estamos en este mes de aniversario, a través de nuestras redes, nosotros iremos publicando la cantidad de defensores por competencia que tenemos a nivel nacional para prestar esa asesoría gratuita a todo, a la comunidad, a la población, que es bien importante. Claro. Recuerden. Sin embargo, gracias a Dios, hemos podido también desde aquí, mi doctor, hemos podido desde aquí también atender personas de otros estados que han tenido dudas y han llamado. He atendido personas de Lara, he atendido personas de Carabobo e incluso he atendido personas de La Guaira con algún problemita laboral y que muchas veces es por asesoría, por falta de comunicación de cómo hacer las cosas adecuadamente. Bueno, vuelvo a reiterar para los que se conectaron un poco tarde que este live lo hicimos, Juan Carlos y yo decidimos salir al aire en virtud pues, de los problemas tecnológicos que tuvimos con el video de YouTube. Pero a más tardar esta noche estará en nuestro canal y al final del video están los números de contacto y el correo de Juan Carlos para cualquier tipo de asesoría, duda o pregunta que surja en relación a este tema tan importante y sobre todo en este momento. En estos momentos sí, doctora, porque fíjense que hay algo que tenemos que resaltar y es que la adecuada comunicación laboral nos va a permitir a nosotros poder manejarnos mejor durante pandemia. Durante pandemia muchas veces caemos en estas excusas lamentables de que el jefe debe saber, o yo le dije a María que le dijera a Pedro, que le dijera a Juana, que le dijera a Luis, o yo no tengo cómo comunicarme con mi jefe. Es lamentable que muchas veces busquemos una excusa y esta excusa lo que hace es darle fuerza al patrón a decir que este trabajador no cumple con sus deberes. O de repente es al revés, que el patrono es quien no se comunica con el trabajador. Le estamos dando en estos momentos, a través de estos medios, las herramientas para que tengan una relación de trabajo armoniosa. En pocas palabras, para que eviten votarse a sí mismos, porque parte de la responsabilidad del despido es del trabajador que hace que lo despidan. ¿Por qué? Porque no cumple de repente adecuadamente a través de la comunicación efectiva con sus deberes. Existe un profesor de pregrado, tenía una frase que a mí me llegó mucho, y una profesora que me dio clases también, mi profesora de Derecho Laboral, la doctora Rosario Lai en Carabobo, me decía mucho esto. Cuando el trabajador hace bien su trabajo, cuando el trabajador cumple con su horario, cuando el trabajador está pendiente de ser proactivo y generar respuestas a las problemáticas de su institución, el patrono se va a casar con ese trabajador. Va a salir de su esposa, se va a divorciar de su esposa, pero no va a salir de ese trabajador, porque le cumple, porque es responsable y porque además se puede comunicar adecuadamente con el patrón. Entonces esa es una parte de los consejos que les doy también a todos los trabajadores. Hagan sus funciones dentro de las cuales estén establecidas en su contrato o esté establecido dentro de sus funciones, pero háganlo bien. Porque haciéndolo bien y comunicándose adecuadamente, su patrón no va a tener ninguna excusa para decir que va a salir de usted como trabajador. Claro. Va a salir de mucha gente, pero no de este trabajador.
Fíjate, Juan Carlos, aquí tenemos creo que a un patrón y un trabajador, porque hay una persona que dice que, bueno, que él va a trabajar sin que el patrono le proporcione las mascarillas o, o los Los medios de implementos de seguridad, bioseguridad. implementos de seguridad. Y a su vez hay otra persona que dice que muchas veces el trabajador utiliza la pandemia y su situación personal para que el patrono acepte su conducta grosera, altanera e irresponsable. Incluso lo amenaza con una inspectoría en caso de despido. Entonces volvemos a insistir en lo mismo de lo que es la solidaridad, de lo que es entender y ponerse, como decía también uno de los comentarios, en la persona del otro, o sea, en el zapato de Los otro. zapatos de los otros, sí, es verdad. Hay que tratar de Ser empático comunicarse. porque todos tenemos el problema, o sea, todos tenemos el problema. Entonces, Sí. fíjate, lamentablemente estamos también en una situación, yo siempre lo menciono, pero es que eso forma parte justamente de lo que estamos atravesando. La situación económica nos afecta a todos. A Y muchas todos. instituciones, lamentablemente, no cuentan con los medios para, ¿qué es lo que dice la ley? Para darle al trabajador o para garantizar las condiciones mínimas del medio de trabajo, que es lo legal, porque la Lo ley lo legal es que pueda establece. garantizarle las condiciones óptimas. Sin embargo, estamos atravesando una situación que nos ha afectado a todos. Y le afecta Es al muy privado como le especial, afecta al atípica. público. Sí, Claro, totalmente claro atípica. que Le sí. afecta al patrono privado y al patrono público. El Yo sé que trabajador desde que... la defensa, yo sé que desde la Sí, defensa pública se están haciendo muchos esfuerzos y yo tengo que visibilizar esta situación porque la empresa, nosotros como sector de la Administración de Justicia, tratamos de aportar y de darle esos implementos de bioseguridad a nuestros trabajadores. Recientemente nosotros debemos felicitar a nuestra máxima autoridad por esa preocupación, a pesar de que económicamente nos es cuesta arriba tratar de darle a todas las regiones esos implementos, pero siempre por los enlaces interinstitucionales, a través de los coordinadores, se ha logrado la donación de esos elementos de bioseguridad para proteger a nuestros trabajadores y así garantizar que propugna y que es nuestra misión. Yo creo que Juan Carlos lo sacó el sistema. Vamos a ver si logramos invitarlo nuevamente, porque es interesante lo que estamos conversando, ¿no? Un poco para nosotros continuar con el tema que venimos abordando, es que justamente la defensa pública a través de esos enlaces interinstitucionales ha logrado esa dotación hacia nuestros trabajadores. Y respetando, por supuesto, la vulnerabilidad de algunos de nuestros trabajadores para asistir a sus áreas de trabajo. sí. Doctora, ¿me puede ver? No te puedo ver, pero sí te puedo escuchar. Ok, déjeme volver a salir y entrar a ver si podemos conectarnos mejor. Por favor. Ajá. Entonces, prosiguiendo con el tema en cuestión, nosotros debemos asegurar la bioseguridad de todos nuestros trabajadores y lo estamos haciendo a través, pues, no solamente de los enlaces institucionales, sino que nuestra máxima autoridad está atenta, pues, a este tipo de situaciones. Recientemente, la dirección, a través de la Dirección de Servicio y la Dirección de Administración, se compareció ante unas regiones, no solamente para específicamente Bolívar, para acondicionar la sede para nuestros trabajadores, sino que también pasaron por, el director se compareció en Venezuela y entregó ciertos elementos de bioseguridad. Ajá. Menos mal, ya te veo. Okay. Es propicia la ocasión también para felicitar a todos nuestros compañeros del área penal que están trabajando con tanto esfuerzo para poder llevar a cabo sus funciones, porque están trabajando en unas condiciones bastante fuertes, pero aún así están dando la batalla. Nuestros compañeros de cada estado están dando la batalla con estas jornadas que se están haciendo, audiencias preliminares, hasta altas horas de la noche, y ahí están dejándonos en buen pie. Yo no quiero hacer un llamado para felicitación a todos ellos, de verdad.
E incluso nosotros nunca, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias, hemos dejado de garantizar el acceso a la justicia como parte integrante del sistema de justicia venezolano. Y en eso yo quiero felicitar a nuestra máxima autoridad, a la defensa pública, porque se ha mantenido en pie de lucha por garantizar esos derechos fundamentales de todo ciudadano. Ciertamente los tribunales penales son los que actualmente están funcionando por guardia. Sin embargo, también tenemos la resolución del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la activación, vamos a decirlo así, en casos particulares y puntuales de lo que es la protección del niño, niña y adolescente. También Así estamos mismo. en materia inquilinaria prestando asesoría. Es decir, la defensa no ha parado de trabajar a pesar de estas circunstancias. Y están, por supuesto, las jornadas de descongestionamiento en cada una de las regiones que se están actualmente gestando, pues. Y hay un plan piloto, además, en el área civil, en ciertos estados, como Anzoátegui, por ejemplo, porque también me comuniqué con el magistrado, uno de los magistrados de la sala civil, y bueno, en eso estamos poco a poco, tratando de reactivar. Una de las primeras formaciones que nosotros dimos aquí en el plan piloto fue acerca de la digitalización de la justicia venezolana en tiempos de pandemia, a cargo Con de la la magistrada magistrada Bárbara Bárbara. César. La magistrada Bárbara César ha sido una luchadora, de verdad. Yo admiro mucho su talante en cuanto a tratar de que nuestra justicia funcione de manera digital. Porque además, como yo se lo decía a ella, nosotros no tenemos que tener, sí tenemos que invertir a la larga dinero, Sí, pero en este momento podemos iniciar con un plan piloto con lo que exactamente. contamos, porque ya tenemos la legislación, tenemos las resoluciones del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, que ya sería como el primer paso. Pero obviamente todo cambio genera recelo, todo cambio genera quizás un poco de desconfianza, pero Por no eso es debemos también tan desconfiar. importante, no, y por eso también es muy importante, mi doctora, que incluyamos dentro de este proceso de consulta y de revisión a los abogados litigantes, a nuestros abogados Claro que sí, que ejercen, porque son quienes de verdad totalmente de acuerdo. se ven afectados directamente por la situación que estamos atravesando, Por el además de los ejercicio, usuarios, por su por el ejercicio. ejercicio. Y entonces ellos también de repente pueden dar una respuesta más idónea o un ejemplo más claro para poder resolver o llevar más efectivamente una justicia digital de manera tal de que pueda ser manejada con mayor economía y mayor equilibrio. Porque el Yo problema radica en la economía ahorita, en lo difícil y lo costoso que es digitalizar todo de golpe, por decirlo así. Pero no, no, poco a con poco. un plan piloto, poco a poco y con sugerencias válidas, podemos llegar a eso. Claro, fíjate, yo ayer, vamos a hacer un poquito Sí, un del poquito de tema contexto laboral. laboral, ajá. Pero esto es importante porque también aquí están personas conectadas que son abogados en ejercicio. Sí. Fíjate, yo ayer hablaba, yo estoy incluida en unos webinarios con personas extranjeras para ver qué tipo de propuesta le vamos al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo resolvemos esta paralización de nuestro sistema? Porque eso es lo que hay, una paralización Sí. de la justicia. Entonces, no se trata de una crítica acérrima, sino de una situación que debemos reconocer para abordar y solucionar. Porque no se trata de Tal cual. restar, sino de sumar, ¿verdad? Okay. Entonces, Exactamente. en esos webinarios nosotros estamos, digamos, exponiendo nuestras experiencias judiciales en varios países de Latinoamérica y de Europa. Tuve la oportunidad de hablar con una juez en Italia, con un abogado en España y con un juez de República Dominicana. El juez de República Dominicana nos contaba a nosotros la experiencia de ellos. Claro, es un país mucho más pequeño que el nuestro, Sí. donde ellos dicen que hoy por hoy no tienen nada de retardo. Imagínate tú. ¿Por qué? Porque Una ellos maravilla. nunca paralizan su justicia. Ellos contaban, igual que Venezuela, con una resolución emanada de su alto tribunal en cuanto a lo que era la digitalización de la justicia y el uso de las tecnologías de información y de comunicación para las audiencias. E Ok. incluso abordaron lo que fue, relacionaron lo que fue, abordaban el tema de lo que era la firma electrónica.
bueno, los abogados fueron reticentes a ese cambio y nunca se hizo. Pero en tiempos de pandemia ellos decidieron continuar con el proyecto. Quedan 10 segundos para cerrar la sesión, Juan Carlos, pero yo voy a iniciar nuevamente. En lo que